Bueno, tenemos a un extranjero en actos delincuenciales en nuestro país y no es, digamos que un criminal cualquiera. Vamos a hablar con Julio Talamonti sobre este tema, ¿no es cierto? Una cosa increíble. Sí, Talamonti. La emoción. Bienvenido, solo para aclarar, él delinque en El Salvador, huye de ese país y llega a Guatemala, en donde se refugia en una morada. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, buenas tardes, Sandra y licenciado Rivera Clavería, televidentes. Qué gusto verlos. A ver, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo logra ingresar una persona que es buscado por la Interpol y que de alguna manera parece que llega muy fácil aquí a Guatemala. Es evidente que nuestras fronteras son más que porosas. Licenciado Rivera Clavería, buenas tardes. Buenas tardes. Vean, la verdad es que eso es un tema que todos entendemos y conocemos desde hace muchos años. El tránsito para el Centroamérica y para México es fluido. Uno quiere trasladarse a cualquier país fronterizo y no hay ningún problema. Hay cualquier cantidad de pasos por el que uno puede pasar. El más puede pasar caminando por la propia frontera sin ningún problema. Por lo tanto, el trasladarnos de El Salvador para acá o de acá para Honduras o de México para acá es muy fácil. No se necesita mayor documentación que simplemente el caminar por la frontera o caminar por un paso ciego. Y bueno, y cuando miramos el comentario del licenciado Rivera Clavería, nos preguntamos entonces cuánto del crimen realmente está circulando entre nuestros países, los cuatro que ha mencionado el IC, ¿no? El Tricamex en este caso. Sí, completamente cierto, licenciado Rivera Clavería. Andrea y Alejandra, a ver, aquí el crimen es transnacional, las fronteras están completamente abiertas. Este hombre salvadoreño que usted ve ahí en pantalla, que por cierto es evidente que vivía bastante bien, ¿no? Y miren los vehículos, la casa en zona 15, está acusado de un delito que es bastante grave, agresión sexual allá en su país. Ahora, la situación, aquí vemos precisamente a los agentes de Interpol como dentro de lo malo, porque se logró ubicar aquí en Guatemala, logró vivir aquí en Guatemala y logró de alguna manera, pues no sabemos, esto todavía tendrá que investigarlo el Ministerio Público, si en algún determinado momento delinquir también en nuestro país. Lo bueno de esto es que fue capturado, fue aprehendido, fue encontrado. Entonces, ahora lo que resta por hacer es preguntarnos, ¿realmente es tan fácil ese crimen transnacional? Evidentemente sí, ¿no? Licenciado Rivera Clavería, ¿no? Algo más delicado, y es que él llega a Guatemala y tiene un documento de identificación emitido por RENAP que se le da, que lo ayudan a obtener este documento de identificación. Ya las autoridades realizan las investigaciones. Julio Rivera Clavería, ¿qué tan fácil es obtener estos documentos de manera ilegal en territorio guatemalteco? Pero es una verdad, Alejandra, que en todas las dependencias del Estado hay redes criminales que se dedican precisamente a proporcionar cualquier tipo de documentación que se necesite. Media vez usted tenga los recursos, la puede comprar, por un lado. Por otro lado, también sucede que efectivamente su papelería o su documento de identificación es clonado y este sirve para que efectivamente puedan sacar otros documentos. Hay varias vías para poderlo hacer. De hecho, se han detectado pasaportes que se han utilizado, guatemaltecos que se han utilizado en el Medio Oriente, con todos documentos totalmente legales que son proporcionados de manera ilícita a través de redes criminales. Esta situación que dice el licenciado Rivera Clavería, Andrea Alejandra, es muy cierta. ¿Por qué? Porque podemos verificar esto de manera también transnacional, no solo acá, sino que en países altamente desarrollados como Europa, donde los índices de personas provenientes, por ejemplo, del Medio Oriente, que pasan o que quieren ingresar a estos países con documentos falsificados, entiéndase pasaportes, realmente es una situación muy fuerte, muy grande. Entonces, ahora aquí hay una situación bastante buena para analizar en Guatemala. Sí. Este señor salvadoreño está requerido por Interpol y va a ser trasladado a El Salvador. Ahora, les decía hace unos minutos, ¿y será que no cometió algún hecho delictivo aquí en Guatemala? Porque el solo hecho de la falsificación de documentos, ya caemos en la falsedad material y ideológica. En ese caso se le tendría que agregar, digamos, otros hechos, ¿no? Así es. Talamonti, empiezo contigo preguntándote esto y luego quizá con el licenciado Rivera Clavería. ¿Qué tipo de acciones criminales se cometen entre los países del Triángulo Norte y México?
Bueno, aquí recordemos que hay muchísimas, pero hay 3 que son muy graves y que son muy serias y que son las que podemos ver. Está el narcotráfico, obviamente, y Guatemala es el puente exacto para esto. Está la trata de personas y está el tráfico de armas. Pero fuera de estas situaciones, vemos cómo al interior ya de lo que es el Triángulo Norte tenemos problemas de seguridad y de delincuencia muy común. Por ejemplo, el tema de las maras. Y en este tema, el licenciado Julio Rivera Clavería es bastante experto en función de lo que ejerció como viceministro de Seguridad y seguramente tendrá datos que aportar mucho más importantes e interesantes. Julio Rivera Clavería, lo escuchamos. No, yo creo que efectivamente en el tema de los delitos que más se cometen en el Triángulo Norte y México son los que ya planteó el licenciado Talamonte, y que el grave problema es que efectivamente no hay una coordinación exhaustiva en estos países que permita tener mayores controles. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el narcotráfico, en el que efectivamente es fluido el traslado, y hoy yo le agregaría también el tráfico de migrantes, porque el tráfico de migrantes es un delito que está comenzando a crear graves problemas humanitarios en la frontera con los norteamericanos y que nos los está afectando de una manera muy grande y que efectivamente va aparejado con la trata de personas especialmente. Tomando la base, Alejandra, perdona, del análisis que hace en este momento, disculpa, Julio Rivera Clavería, ¿no les parece a ustedes que sería una cuestión muy lógica, así como el crimen es transnacional, que de igual manera fuera transnacional, pero la cooperación entre policías, la cooperación entre ministerios públicos, la cooperación entre justicia y seguridad de Centroamérica? Pero entiendo que la Interpol funciona así o no. La Interpol sí, pero esto debería de extenderse a las policías locales, digamos. Así es, correcto. Por supuesto, hablemos de las debilidades que tenemos en Guatemala desde la frontera. ¿Cómo logra esta persona ingresar a territorio guatemalteco teniendo una orden de captura vigente, una alerta de Interpol, y llega a nuestro país, ingresa? Probablemente lo pudo haber hecho a través de un punto ciego. Luego vulnera el tema de seguridad en Guatemala, evidentemente es vulnerado desde todos los puntos de vista. Así es, el licenciado Rivera Clavería hacía una reflexión que es muy cierta. En la frontera Guatemala-México, que es la otra frontera, los puntos ciegos son innumerables, pero en la frontera de Guatemala y Honduras hay muchísimos puntos ciegos en los cuales inclusive, como él decía, a la vista a veces de las mismas autoridades, simple y sencillamente hay hasta formas, fíjense ustedes, en que las personas pueden pasar de una manera ilegal en las narices de las propias autoridades migratorias de ambos países. Simple y sencillamente no te bajas del carro, atraviesas el puente y ya estás en el otro país. Así de fácil. Es tan fácil, ¿no? Es tan fácil. Bueno, licenciado Rivera Clavería, ¿cuál es su apreciación en torno a lo que está diciendo el licenciado Talamonte, pero no, digamos, para repetir el mismo mensaje, sino para hacer un llamado a las autoridades para tratar de que estos puntos ciegos ya no sean como tal y ya no se vulneren nuestras fronteras? ¿Habrá un proceso que se puede hacer en el inmediato plazo? No, definitivamente no, porque son muchísimos los puntos ciegos y usted necesita tener un ejército mucho más equipado, un ejército mucho más grande, un ejército con tecnología, un ejército fronterizo, un ejército que tenga aviones, que tenga drones, que tenga absolutamente todo el equipamiento que necesita un ejército moderno. Por lo tanto, no se puede controlar las fronteras si no se está bien equipado. Y por otro lado, la policía necesita también hacer un trabajo mucho más coordinado con migración, que tiene graves problemas de corrupción, al igual que algunas otras instituciones, y que no cuenta con los recursos necesarios para mantener los controles fronterizos que se necesitan en pleno siglo XXI. Una última de muy breves segundos, solo para sumar a lo que dice el licenciado Rivera Clavería. Gente que vive en Jutiapa, estuve en Jutiapa hace poco, me dice, mire, es que lo que pasa es que aquí eso de los puntos ciegos es muy fácil. Ya están identificadas las fincas directamente aquí del lado de Guatemala, seguramente del lado de El Salvador también, por donde la gente pasa. Y lo que hacen es como cobrar por pasar en esa propiedad privada, así de simple. Y supuestamente así entró el COVID entre Guatemala y El Salvador, por puntos ciegos, ¿no? Julio Rivera Clavería, Julio Talamonte, Alejandra, muchas gracias por este análisis. Gracias.